O sea, quién sabe que de repente salgan de ahí unos rebeldes y les disparen otros y morimos. O sea, ¿por qué? Porque las calles no son para que se combata, ¿no? Los lugares civiles no son para que haya guerras, pero pasaban. Y entonces muchos sirios prefirieron irse a un país extranjero que ni siquiera los iba a recibir bien, que no tenían nada, ni siquiera hablan el idioma. O sea, ibas a ir a ser indigente de seguro, pero al menos iba a estar vivo, pues, ¿no? Y hay un tema internacional, de política internacional interesante, porque pues muchos refugiados sirios huyeron y empezó a buscárseles asilo, pues, ¿no? O sea, porque no puedes abandonarlos, ¿no? O sea, su país no es un país donde se pueda vivir, necesitan un país donde vivir, pues, ¿no? Y sí, algunos países empezaron a acogerlos, pues, ¿no? Pasa ahorita lo mismo con Ucrania, pero con Ucrania el tema no es tan sensible. Con los sirios sí mucha gente no los quería. Sí, muchos países le dijeron, tú no puedes llegar aquí, pues. Oye, pero mi país, pues no es mi problema, ¿no? Le decían, sí, era medio más frío. Acá en el tema de los ucranianos, no, pues, ¿no? O sea, los ucranianos, muchos han tenido que irse del país donde está porque los rusos lo han ocupado, pero hay países como Alemania, países de Europa del Este principalmente, que los reciben bien, incluso ya tienen programas enfocados en apoyar a los sirios, que a los ucranianos movilizados, ¿no? Se tienen ahí. Y con Alemania el tema es, o sea, quizá por todo esto que hemos visto que ha pasado con Alemania en las primeras dos guerras mundiales, hay como un estigma en Alemania que los hace como que sentirse medio culpables cuando hay guerras, ¿no? Esta guerra de Ucrania no es culpa de Alemania, pero Alemania es el que más ha tenido que involucrarse en apoyar a Ucrania, pues, ¿no? Realmente a él le están cargando la mano a los alemanes, pues, ¿no? Es el principal defensor, no militarmente hablando, pero sí de apoyo a Ucrania como país, ¿no? Y el principal afectado por lo que porque les cortaron el gas y los alemanes contaban con el gas ruso, pues, ¿no? Se tiene. Alfonso, ¿sí adelante? Queremos saber si hay que tomar nota de esta clase, maestro. Sí, tome nota. Ya he visto que No me primero que digas. preguntan aquí. Ah, sí, sí, igual si me preguntan de vez en cuando voy a estar viendo aquí el chat. Voy a estar yendo y viniendo. Ok, pero muy bien. Y chicos, igual, si alguien quiere hablar, hable, ¿eh? Y somos un montón y puede hacer un desastre, pero pues casi no hablan. Entonces, el que quiera comentar algo o tenga una duda o se acordó de algo que nos quiera platicar, abre el micrófono y hable. Porque puede que no lo vea, pues, ¿no? O levante la mano, porque la notificación de la mano levantada de Alfonso la escuché. Por eso vine a ver. Entonces, número de nota es la que sigue para cada grupo. Es lo que digo, por eso está medio complejo. Y quizá en algunos grupos ya había esta diapositiva. Entonces, es lo que decía, quiero me uniformar para que se tenga. ¿Cuánto va a durar la clase? Dice Joaquín. A ver si mm, unos 40 minutos más, yo creo. Sorry, yo sé que ustedes están listos desde las 10, ¿no? Pero para así cerrar el tema, puede darlo no hablar mil y todo, ¿no? O sea, ahorita he hablado mucho y no he avanzado nada de diapositivas. Ahorita voy a empezar a avanzar más rápido y se terminan algunos puntos centrales. Pero lo que quiero es decir, aquí se acabó la Segunda Guerra Mundial. No me voy a enfocar ya en lo que sigue, ¿no? La ONU y el tema. Ese va a ser contenido de tercer parcial, porque lo que pasa al final ya es el preludio de la Guerra Fría, ¿no? O sea, es lo curioso. Todavía no se acabó la Segunda Guerra Mundial, chicos, y ya se estaba planeando la Tercera Guerra Mundial. Y eso es lo alarmante. O sea, que no nos supone que estamos aprendiendo que las guerras son ultra mega terribles. O sea, la Primera Guerra Mundial estuvo feísima. O sea, sí, el mundo entero dijo, oye, las guerras ya no pueden ser toleradas, ¿no? Antes era el medio con el que se resolvían los problemas internacionales. Hoy o encontramos una solución o no vamos a sobrevivir. Y eso cuando vimos la Primera Guerra Mundial. Llegó la Segunda 4 veces más destructiva y dijimos, no, en verdad, o se acaban las guerras mundiales y se acaba la guerra como tal, o la minimizamos lo más posible, o se va a acabar esto, pues, ¿no? Y estuvimos a nada de la Tercera Guerra Mundial. Veremos después por qué. ¿A qué me refiero? No nomás como estuvo la amenaza y estuvo a curiosidades del destino que no hubiera una Tercera Guerra Mundial. Y claramente la Tercera Guerra Mundial nos iba a acabar a todos. Ahora sí. O sea, ya no nomás como, bueno, fue bien destructiva, nos afecta mundialmente. No, esa sí nos iba a matar a todos. Pues. Pero bueno, es a lo que vamos, ¿no? Entonces, Stalingrado es eso, chicos. Esta batalla es la batalla más brutal y al final los alemanes estaban atacando
Stalingrado, la ciudad, querían tomarla, atacan. Porque antes de tomarla era cortarle, acabar con la industria militar rusa. La estrategia rusa fue esa, a ver, resistan hasta lo más que puedan y vamos a mandarle refuerzos. Entonces, lo que terminó pasando es que los alemanes entraron y tomaron la ciudad. Pero en cuanto entraron, llegaron los refuerzos rusos. ¿Y qué pasó? Ahora los alemanes quedaron adentro de la ciudad, rodeados por rusos. Antes eran los alemanes rodeando a los rusos que estaban defendiendo la ciudad. Entonces, y el problema de los alemanes es que están en un país extranjero. Y los rusos están apoyados ahí, están en su país, es fácil. Entonces, le hacen un cerco y empiezan a dejar que se mueran de hambre, porque cuando entraron los alemanes, pues obviamente ya no había comida, no había nada, ¿no? Entonces, principalmente los terminan derrotando por hambre, porque les cortan suministros y dicen, pues ya no van a comer. Hitler intentó romper el cerco, pero nunca lo logró hacer. Sí atacaron al cerco, pero Hitler ya tenía desparramado su ejército en África, en Francia, en el norte de Europa, en otras partes de Rusia. Ya no contaba como que con un ejército sobrante para mandarlo con todo, pues, ¿no? Entonces, Stalingrado, el ejército alemán va a terminar por rendirse. Casi todos murieron y los demás fueron capturados y muchos asesinados también. Y el tema aquí, entonces, sí marcaba un punto de inflexión porque uno, primera gran derrota alemana. El ejército alemán era invencible y ahora no nomás fue derrotado, fue eliminado un ejército alemán. Y un ejército que tenía una misión fundamental. ¿Cuál era o sea, el objetivo central? Sí, tomar Stalingrado era importante, pero lo más importante, tomar el Cáucaso, tomar el petróleo ruso. No lo tomaron. Y Hitler sabe que la guerra, el tiempo que le queda para seguir peleando, se acaba de acortar mucho. Que la estrategia de Inglaterra ahora sí es crucial. Si Hitler tomaba el petróleo ruso, le podía decir a los ingleses, pues vámonos a hacer una guerra de 10 años si quieres, la voy a aguantar. O sea, el tiempo va en mi contra, pero no es tan grave como la Primera Guerra Mundial. Porque Rusia lo voy a derrotar. Y si rompo a Rusia, rompo el cerco, voy a obtener suministros de allá, estoy para aguantar, pues, ¿no? Ya no me tienes rodeado totalmente porque a Rusia lo voy a quitar, pues, ¿no? Pero pues Rusia no lo quitó, no tomó su petróleo, y aquí es legítimo, sabes que ya todo se vuelve. Y aquí la moral de los soviéticos empieza a crecer. Se dan cuenta que los alemanes no son invencibles, se les puede derrotar. Entonces va a empezar la contraofensiva de los aliados. Alemania ya dio muestras de que el desgaste empieza a ser factor, es momento de atacarlas con todos. Bueno, antes de esto, este cartel que les comparto se publicó, así como se tiene otros carteles que son publicados realmente en los lugares donde estaban. Este representaba el estereotipo del sanguinario como comisario bolchevique judío. ¿Qué tienen que ver, chicos, los judíos con los bolcheviques, con los rusos? ¿Alguien sabe por qué esta relación en este cartel de los judíos y los soviéticos? ¿Alguien sabe por qué? Nadie. Ok. El tema aquí, ya Hitler tenía como que la rivalidad con los judíos desde la Primera Guerra Mundial, porque los judíos operan, hay un organismo internacional de judíos. Entonces, aparte de ser una religión, son como o sea, se juntaron para hacer un organismo como político. Y ese organismo político a veces opera como si fuera un país, sin serlo. Hoy ya son un país, pero antes, en ese entonces no lo era. Entonces tenían ya, de hecho, para empezar, uno de sus planes era, tenemos que tener un país de judíos, ¿no? Israel. En ese entonces no existía, vamos a hablar de Israel después de la guerra, porque ahí se va a formar. Pero entonces, ya los judíos en la Primera Guerra Mundial apoyaron al bando del Entente. Al principio apoyaron a Alemania, después dejan de apoyar a Alemania y apoyan al bando del Entente. Entonces en Alemania muchos dijeron, ¿por qué los judíos alemanes apoyan a los enemigos de Alemania? Y el judío dice, porque primero soy judío antes que alemán. Así que si le conviene al pueblo judío atacar a Alemania, que la ataque. Y eso hace ruido en todas partes. Es como decir, tengo un compañero que
que apoya que le vaya mal a México, porque eso le conviene a su religión. Pues tú lo empiezas a ver mal, o sea, oye, somos mexicanos todos, estamos en un barco, ¿no? Y si nos va bien a todos, si nos va mal a todos, pues entonces sí hay como que ese roce de que deberíamos de todos querer lo mejor para el país en el que estamos. Puede haber una variante de que qué sería lo mejor para ti, para mí, ok, pero hay cosas que no. Por ejemplo, perder una guerra y que eliminen a tu país y que le apliquen sanciones, eso no es algo positivo. Pues nadie puede. Y desde ahí le empiezan a agarrar el pueblo alemán y Hitler también. Desde ahí va, pues, ¿no? De que se conforman. Antes de la Segunda Guerra Mundial se reunieron en Londres, los judíos otra vez como organismo, y le pidieron a Inglaterra que le declarara la guerra a Alemania. Todavía no empezó la guerra y ya ellos están diciendo, ¿sabes qué? Declararle porque Hitler ya está mostrando su antisemitismo, se le dice esto, antisemita, con ello. Entonces de ahí había como un tema con ellos. Además, los soviéticos, este es otro de los elementos que ocurren cuando se da la revolución rusa y toman el poder, los soviéticos, hay estadísticas y esa era una idea que se conocía en ese entonces. La mitad del nuevo gobierno soviético eran de judíos, cuando los judíos representaban ni el 2% de la población total de Rusia. O sea, como que el menos por ciento ocupa el 50% de las posiciones de gobierno. Claramente hay algo relacionado entre judíos y esa revolución bolchevique, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué ponen eso? Porque están asociando esa idea. No es que aquí apareció la idea, esa idea estaba por ahí. Y sí, hay documentos que muestran, a ver, esos son los nombres de todos los burócratas que entraron cuando se dio la Revolución Rusa. Y de todos esos nombres, todos estos eran judíos. Entonces dice, de una forma u otra, no está muy claro en qué, o sea, digamos que es con dinero, pues, ¿no? Lo apoyaron. Y entonces Hitler aquí está aprovechando estas dos para pegarle a los soviéticos y para pegarle a los judíos, pues, ¿no? Su propaganda. Es cierto, cuando entró a Vinitsa, los vinicianos, era una ciudad rusa, dice, el gobierno de Stalin acaba de hacer hizo una masacre hace unos años, brutal aquí, pues, ¿no? Por eso algunos rusos incluso veían como libertadores a los nazis. Y uno dice, ¿cómo puedes ver a un nazi como libertador? Bueno, pues no conocía al nazi y sí conocía al soviético, que era brutal, pues, ¿no? Entonces, por eso algunos les empezaron a explicar cosas y Hitler dijo, bueno, no Hitler, la propaganda nazi, el equipo, se da cuenta que hay que utilizar esto a su favor. Y en eso eran buenos, en eso eran inteligentes los nazis. Utilizar. Entonces empieza a hacer, mira, Alemania lo que está haciendo es salvar a Rusia. Lo estamos haciendo por salvar a los rusos, pues, ¿no? No es que yo sea malo, pues, ¿no? Sino que es por salvar a los rusos, pues, ¿no? Para que vean lo que Rusia lo que está haciendo y por lo que Alemania entonces va a quitar y eliminar el gobierno soviético, porque al final Hitler sí quería eliminar el gobierno soviético, el comunismo lo quería acabar ahí. No iba a eliminar Rusia, pero sí el actual gobierno de Stalin. Stalin y Hitler se odiaban. Aunque pelearon juntos, se odiaban. Entonces, chicos, así era. Entonces, bueno, esa es esa propaganda para que la tengan ahí, vean y vean algo real, pues, ¿no? O sea, cómo se vivían las cosas en eso. O sea, ya no nomás verlo desde la figura global de ejército, sino la gente, ¿no? Por eso entonces había rusos que estaban tan oprimidos por su gobierno que decía, pues prefiero que pierda mi país. Oye, que eso lo están criticando los judíos de ahorita, decíamos. Bueno, pero en el caso el gobierno actual no representa a mi país, pues, ¿no? Decía, entonces, como no hay opción de rebelarse, qué bueno que alguien nos ayude, pues, ¿no? Cuando mi país no puede hacerlo por sí mismo, pues, ojalá que otro país nos ayudara, ¿no? Tema Venezuela ahorita, pues, ¿no? Que los venezolanos buscan mucho apoyo internacional para quitar a Maduro porque no hay otra forma de quitarlo, pues, ¿no? Quién sabe qué va a pasar ahí, la verdad, ¿no? Pero bueno. Entonces, chicos, vamos a la tercera parte, la tercera fase, la ofensiva aliada. En el 43 ya los alemanes empiezan a tener derrotas importantes, tanto los alemanes como los japoneses. Alemania tenía su ejército desparramado por todas partes, los recursos van a empezar a escasear, y ahora sí, el tiempo, o sea, esta no victoria del ejército del sur en Rusia cambió todo el orden, porque ahora sí Alemania, el reloj es su superenemigo, los recursos van a empezar a escasear, va a empezar a batallar,
la guerra ya estaba medio emparejada y ahora va a empezar a perderse, pues, ¿no? ¿Qué empieza a ocurrir? En ese también, creo que hay un grupo que ya había incluso hasta acá, pero creo que nomás fue un grupo que vimos, ¿no? Pero bueno, para ir viendo cómo se va terminando la guerra. En julio del 44, los italianos le entregan a Mussolini a los aliados. O sea, cuando Estados Unidos dijo, vamos a empezar la campaña en Europa, ¿vamos contra Alemania? No, pues, ¿por qué? Porque son muy fuertes. Mejor vamos con el que esté más débil y después vamos por el fuerte, ¿no? ¿Quién es el débil? Italia. Llegan a Italia, van avanzando, se dan cuenta los italianos que Italia va a perder esa guerra, así que mejor dice, ¿sabes qué? Fueron por Mussolini, lo atraparon y se lo entregaron. Estadounidenses e ingleses a los aliados. Y Hitler aquí, para que ver lo que era la amistad que sí unía a Hitler con Mussolini, Hitler manda una operación prácticamente suicida. A Mussolini lo ponen, chicos, ¿lo mandamos a una cárcel? No hay cierto riesgo. El lugar más seguro para ponerlo, dijeron, ya lo detectamos. Es un hotel que está arriba de un cerro. No van a llegar ahí por ellos nadie a salvarlo. Ahí va a estar. Una idea, pues, un hotel, pues una cárcel debe ser más segura porque está construida para eso, ¿no? No, pero pues obviamente vamos a poner tropas en la falda del cerro y no hay forma, pues, ¿no? No puedes aterrizar en la punta de un cerro por un ataque aéreo y para tomarlo abajo, pues vas a estar va a estar protegido por tropas. No va a escapar de ahí Mussolini, ¿no? Hitler aún así dice, incluso se fue de voluntario, le dijo, ¿quién quiere participar en esta misión? La Operación Roble. Vamos a salvar a Mussolini, dice. Y el plan es, no podemos llegar con tropas hasta allá, no tenemos tropas para ir hasta allá. Dos, la única opción que tenemos es por aire. Oye, pero es imposible aterrizar ahí. Pues vamos a mandar a nuestros aviones más ligeros que tengamos, con los pilotos voluntarios más hábiles que tengamos, que logren aterrizar en la punta de un cerro. El margen, lo más probable es que se estrellen los aviones. Pero ¿quién va? Van unos, los mandan, dos aviones aterrizan, lo logran hacer, y cuando lo logran aterrizar nadie esperaba eso. Se dice que cuando los guardias que estaban con Mussolini en el hotel ven entrar a los nazis, dijeron, no, ya valió esto, pues, ¿no? O sea, ¿por qué ya valió esto? Si están nazis aquí, quiere decir que ya derrotaron a todas las tropas que están ahí abajo. Y si a todas las tropas que están abajo, ya se acabó. Entonces dice, prácticamente no hubo ninguna bala, pues. Los guardias que estaban arriba dejaron a los nazis ya, bueno, pues ya lo lograron, llévense a Mussolini, ¿no? Suben a Mussolini al avión y lo llevan de vuelta, ¿no? Ya después descubren que no habían derrotado a nadie, simplemente entraron, sacaron y se fueron, ¿no? Y ahí está la foto, las que les pongo aquí. El de negro es Mussolini, ¿no? Y los demás son soldados alemanes. Celebrando que hicieron su última gran jugada, ¿no? Que al final no cambiaba nada en la guerra, pues, ¿no? Se nomás salvaba la vida de Mussolini. Al final Mussolini quiere intentar volver a Italia para tomar el poder otra vez y sabía que había gente ahí que lo iba a apoyar y va a verse atrapado y ahora cuando lo atrapan lo matan. Porque dijeron, no, pues pensamos que podíamos atraparlo y guardarlo y nos lo sacaron de nuestras narices. No pasa otra vez, mátenlo, ¿no? Y entonces lo agarran y lo matan. Lo fusilan ahí mismo, pues, ¿no? Ya no existe Mussolini como figura. Si quedaba gente, seguidores de Mussolini ahí, que se les va olvidando que son señores. Entonces, pero eso decimos, ya prácticamente la guerra estaba perdida. Ya en el 44 se veía la derrota. ¿Qué sigue? En esa ofensiva aliada, en el 44, se confirma la derrota con Normandía. El desembarco en Normandía es la invasión más grande de la historia, superando a la que hizo Alemania sobre Rusia. Digamos que la Alemania sobre Rusia era la invasión más grande de la historia de la humanidad. Este es más grande. Imagínense cómo se ven 7,000 barcos, chicos, en el mar. Y aquí hay películas. Por ejemplo, Rescatando a los Soldados Ryan es una buena película, es clásica, y trata sobre esto. Cómo desembarcaban. Porque obviamente esta playa estaba tomada por los alemanes. Aquí sí hubo balas, sí hubo enfrentamiento, pero eran 7,000 barcos, pues, ¿no? Entonces, al final, los nazis fueron derrotados en la batalla de Normandía y desembarca. Cuando se da el desembarco, ya. Alemania era imposible que... O sea, podía esperarse que Alemania resistiera el ataque ruso. Pero cuando Alemania voltea para atrás, así como Polonia volteó para atrás y venían a otros,
Alemania se da cuenta que todo está perdido. Desembarcaron Normandía, viene Inglaterra, Francia, Estados Unidos juntos peleando, un desembarco brutal. Ya el periodo que sigue es quién llega primero a Berlín, quién llega primero a Hitler. Hitler está en Berlín, en la capital de Alemania. Ya es eso. Empieza a avanzar por ambos lados los dos. Soviéticos por un lado, alemanes por el otro. Hay cierta resistencia, de hecho, ya lo puse en la positiva, pero pues hay la batalla. Hitler hace como que su último gran ataque, ¿no? Ya los aliados esperan un avance tranquilo, con ciertos enfrentamientos, pero leves, nada. Hitler dice, me queda como una carta, ¿no han visto unas tropas que tengo ahí? Y en un bosque, famoso por ahí, lanzan un ataque y matan como a 100,000 norteamericanos en una batalla, pues, ¿no? O sea, en esa batalla fue una victoria alemana, la última victoria alemana, pues. Pero Hitler sabía, después de eso se acabó, pues, ¿no? Porque aunque matamos a 100,000, vienen millones, pues, ¿no? Simplemente como que el último guiño de que Alemania muestra que de lo que fue capaz, que incluso ya casi derrotada, sacó una victoria a la chistera, pues, ¿no? Pero este desembarco ya se tiene, ¿no? O sea, se desembarcan, las tropas se acomodan y lo que sigue es empezar a atacar. Voy a presentárselos y eso lo presenté a un grupo. Es lo más avanzado que llegué con un grupo, pero creo que no, con uno lo vimos esto, ¿no? Todos los demás estamos aquí bien. Con mapas. Este GIF, la verdad no lo hice, me lo encontré en internet y yo lo hice imágenes para irlo viendo. Entonces, chicos, vamos viendo cómo va dándose en colores mejor, pues, ¿no? Entonces, vamos. Así empezó la guerra. Los azules son el eje, los rojos son los aliados y verde es la URSS. Recordemos, la URSS no pertenecía a los aliados, era un bando aparte. Entonces está Francia. Espérenme. ¿Pueden ver mi cursor o no se ve mi cursor en el Sí, mapa? ¿Sí se ve? Ah, Sí se bueno. ve. Entonces está Francia, está Inglaterra y este es Polonia, el que está entre Alemania y Rusia, que ya sabemos que lo invadieron, pues, ¿no? Eso es. Entonces, siguiente. Así empieza. Estamos en agosto del 39. La guerra empezó en septiembre del 39. Siguiente. Un año después, Alemania ya agarró su parte de Polonia, Rusia agarró su parte de Polonia, y no nomás su parte, sino Estonia, Letonia y Lituania. Los que le quitó el Tratado de Versalles también a Rusia también lo estaba recuperando. Alemania ya conquistó Dinamarca, se fue a Noruega, Francia, aquí así iba el asunto. Año y medio después, marzo, estamos en la primera etapa donde a Alemania le va todo bien. Se alían con ellos los rumanos, se alían con ellos los búlgaros, se alían con ellos los húngaros, Hungría, están ahí, ¿no? Y los soviéticos avanzan también más. Estos se aliaron con Alemania porque los soviéticos venían sobre ellos, bueno. Grecia ya había sido en la Primera Guerra Mundial aliado de Inglaterra, va a intentar resistir aquí otra vez. Porque en la Primera Guerra Mundial recordemos que aquí resistieron los griegos apoyados por los británicos para que el frente balcánico no se cerrara. ¿Qué pasó entonces? Acá no funcionó. El ataque alemán es con todo. Atacan. Entonces, después de 2 años, Alemania controlaba prácticamente toda Europa. Quedaba Rusia aquí y quedaba Inglaterra acá. España es amigo de Alemania, así que por eso no van por él. Suecia, la verdad, no sé por qué no van por él, pero esta es Suecia y está neutral. Ya si se fijan, el color de los soviéticos cambió a rojo. ¿Por qué? Porque cuando ven avanzar a los alemanes sobre ellos, se dan cuenta que lo van a derrotar, así que vamos a ir a aliarnos con el enemigo de mi enemigo, es mi amigo. Inglaterra, ayúdame a combatir a los alemanes porque vienen bien fuerte, pues, ¿no? Van avanzando sobre nosotros. Se da aquí, ¿no? Todavía hay más avance alemán. Empiezan a avanzar, Moscú está cerca acá, empieza a pasar los Stalingrado, pues Stalingrado está por acá, chicos, recuerden. Entonces, está ahí. 3 años después de guerra, todavía veíamos que la tendencia es avanzar, pero pasó Stalingrado. Ahora cambia todo, ¿no?
Ya la guerra se empezaba a emparejar porque para el septiembre del 42 Estados Unidos ya había entrado a la guerra. Estados Unidos entró en diciembre del 41. Entonces ya el tema estaba medio complicado, se empezaba a emparejar. Y la representación del emparejamiento es que Stalingrado se pierde y ya pone incluso en desventaja a los alemanes, que van a empezar a retroceder y retroceder. Véanlo ustedes en el mapa. La contraofensiva acá y el desembarco de los británicos y estadounidenses en Italia. Esto es, pues, ¿no? Cuando pasa esto, empieza a crecer y le van a regalar a Mussolini mejor, pues, ¿no? Porque ya empieza la contraofensiva aliada. Septiembre del 44, 5 años de guerra. Y Alemania ya no puede sostenerse, pues, ¿no? Los italianos casi están derrotados totalmente. Aquí, ¿por qué cambia de color? Porque es el desembarco en Normandía. Normandía está por acá. De hecho, platicaba hace poco y dice que hay museos y todo, porque en Tech hay un profesor que es francés y es normando, es de Normandía. Y ahí estamos platicando otra vez sobre que sigue viva la historia del desembarco ahí, ¿no? Y cómo se representa y las cosas que se conservan, ¿no? Las trincheras que había ahí nos puso que está en la playa a gusto vacacionando, pues en Normandía todavía quedan trincheras alemanas y quedan como, pues, búnkers que podías disparar a los que vinieran, pues, ¿no? Por lo cual o sea, fue un enfrentamiento muy brutal, pero eran pocos alemanes. Aunque los alemanes mataron a un montón de los que venían desembarcando porque estaban en desventaja. Imagínate, vienes corriendo en el mar, vienes lento, te disparan, estás a tiro, pues, ¿no? Pero eran un montón que los alemanes no le pueden disparar todos al mismo tiempo, así que, aunque tuvieran metralletas, entonces se les hicieron caer las balas y cuando se acabó, pues los derrotaron. O sea, esa fue la estrategia, no hubo mucha estrategia. O sea, vamos a bombardear y ver qué pasa. ¿Alguien? Ángel, ¿levantas la mano? Ah, sí, profe. Nada más que Normandía es al norte de Francia, no al este. Ah, sí, sí. Sí, al norte, ¿no? Pues la parte esta. Sí, entre Ajá. Inglaterra y Francia. Sí, muy bien. Gracias, porque sí creo que lo puse mal, así como que lo puse medio verde, pero sí, es el norte, ¿no? Que es el desembarco, pues, ¿no? Que ocurre. Pero muy bien, gracias. Ahí está. Ok. Entonces, ya el avance por acá, avance por acá, avance por el sur, la derrota ya se vuelve inminente. O sea, por eso decimos, ya en el 44 ya se podía ver quién iba a ganar esta guerra. O sea, al principio parece que ya se podía ver quién ganaba Alemania al principio, pero ya ahorita Alemania no va a ganar esta guerra. Y finalmente entonces la rendición de Alemania, mayo del 45. Los alemanes se rinden en mayo del 45. Y se acabó la guerra. Ya termina, pues, ¿no? Entonces todo lo que voy a poner de un clic a otro, lo más azul, me devuelvo 3 años y medio antes, esto era. 3 años y medio después, fue esto. El tiempo era factor y fue factor. Esta es la foto más emblemática, ganó premios, ¿no? Bueno, aquí se ve rojiza por la presentación, pero es la bandera soviética ondeando sobre Berlín. Un Berlín destruido, como se puede ver. O sea, se ve que los edificios todos esos incendiándose. Pues alguien subió al Reichstag, perdón, que es como el Congreso de Alemania. Es un edificio muy famoso, hasta el día de hoy tú puedes ir a Alemania y visitarlo, ¿no? De hecho hay visitas. Lo suave de ese edificio es que, uno, todavía sigue siendo Congreso. Dos, arriba hay como una cúpula y a ti te suben a la cúpula. Pero en la cúpula hay vidrio, pues, ¿no? Y puedes ver abajo cómo están sesionando los alemanes, ¿no? Los funcionarios, los diputados alemanes, pues no sé cómo les digan ellos a los representantes, pero ahí están. Y en esa cúpula hay como es curioso, es como una escalera así, no es escalera, es como un camino, pero que va subiendo así, dando vueltas, ¿no? Y te va mostrando imágenes, traes como un audífono y detecta ese audífono, en qué parte vas y te habla sobre, aquí verías esta parte de Berlín, aquí estaría algo de la guerra, aquí estaría, no nomás habla de la guerra eso, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Entonces, eh, la bandera soviética ondeando sobre Berlín, pues claramente representaba eso. ¿Quién llegó a Berlín primero? Los soviéticos. Me devuelvo el mapa. Si vemos aquí, ¿dónde está Berlín aquí? Por aquí está, pues, ¿no?
Aquí vienen las divisiones ya por los reinos anteriores, ¿no? Pero bueno. No, Berlín. Aquí está Berlín, perdón. No está acá es Polonia. Esto es Berlín. Ya lo vi que bien. Ahí está. Entonces, fue una competencia de quién llega primero. Llegan primero los soviéticos, ¿no? Entonces, bueno. Ya prácticamente, y eso resolvía la derrota es inminente y se acabó la guerra. ¿Cómo terminó la guerra y cómo terminó Hitler? A ver, chicos. Hitler, a Hitler intentaron matar, se tienen registrados al menos 42 veces. O sea, Hitler intentaron matar un montón de veces. Incluso cuando Hitler era querido, lo querían matar, pues, ¿no? Entonces también, eso es parte de lo que Hitler empieza a cambiar, porque dice, todo mundo, o sea, me intentan matar una tras otra, y eso se cree que va haciendo mella en la mente de Hitler, ¿no? O sea, como ese Hitler que empieza, pues, un buen líder, sí, con ciertas ideas racistas, sí, pero el racismo era bien natural en aquel entonces, ¿no? O sea, Hitler no era el top 5 de racistas en Alemania ni de cerca. Pero bueno, todas esas cosas, la guerra, imagínate, ibas victorioso y casi conquistando toda Europa y de repente vas a perder una guerra, ¿no? Y todas esas cosas a las que empiezas a hacer van a destruir la conciencia moral de Hitler y van a empezar a aparecer el monstruo Hitler. Porque es su desesperación. Y es lo que saca a todos. Al final, cuando la guerra se pone tan grave, todo el mundo está tan desesperado por ganar que todo el mundo empieza a hacer cosas terribles. Entonces, pues la guerra corrompe, destruye, y por eso no nomás es lo que pasa, sino que obviamente la gente se pone en un modo más destructor, más inhumano, que eso puede sostener, ¿no? Pero bueno, veamos con Hitler. Dos de los atentados principales en el 39, cuando la guerra empezaba en el 39, le pusieron una bomba donde Hitler iba a dar un discurso. Esta bomba fue antes de la guerra, todavía no empezaba la guerra. Fue en el 39, pero febrero. Porque ese día, el Puig de Múnich, vimos que fue importante para Hitler y su ascenso, y de los nazis también. Entonces, cada vez que se conmemoraba el Puig de Múnich, hacían una reunión los nazis. En la del 39, Hitler va a la reunión. Y las reuniones eran en cervecerías. Bueno, en Alemania toman muchas cervezas, algo cultural, la cerveza en ellos. Son diferentes, ¿no? O sea, toman cerveza, pero no toman tanto, ¿no? O no tomar cerveza no implica emborracharse, pues, ¿no? La cerveza en Alemania es como una bebida normal, te la venden en casi cualquier parte, porque así es una cultura diferente, ¿no? De hecho, en Europa, chicos, hay universidades que venden cerveza en las universidades. Imagínate que venden cerveza aquí en la Unison. Sería un desastre brutal, porque somos otra cultura. No digo bien o mal, somos diferentes, ¿no? Pero bueno, se reunieron en una cervecería y Hitler iba a dar un discurso. Probablemente va Hitler, que hable Hitler, ¿no? O sea, Hitler ya es la gran figura, Hitler ya es el dictador, Hitler. Y entonces la cervecería, y de repente Hitler corta el discurso, porque Hitler hablaba largo y tendido, ¿no? Llevaba con media hora y dijo, ¿sabes qué? Se acabó. Me tengo que ir. Bye. Y Hitler se va. La gente se queda ahí, pues es una celebración, pues, ¿no? O sea, entonces siguen estando ahí. 13 minutos después de que Hitler se fue, explota una bomba, matando a 7 personas y el techo se cayó. Esta es la foto de cómo quedó el lugar. Vean, el techo está caído, le pusieron unos vigas como para sostenerlo un poco más, pues, ¿no? Fue una bomba muy fuerte. Esa bomba, si Hitler hubiera estado hablando, Hitler hubiera muerto. Y si pasa esto, Hitler hubiera muerto como un héroe y no tendríamos guerra mundial quizá, pues, ¿no? La historia fuera muy distinta con esto. Pero bueno, chicos, entonces es el como que de los tantos, ¿no? Entonces, ese es el primer atentado. Hitler realmente, muchos dicen, a lo mejor Hitler se enteró, pero Hitler se hubiera enterado, hubiera evacuado a todos, no lo hizo. O sea, no está muy claro qué hizo que Hitler fue tan repentinamente, pues, ¿no? Pero se va y se salva. El otro gran atentado, el más cercano, ocurre en el 44. Imagínense en el 44, la derrota ya se empieza a ver inminente, todo lo que ha pasado, llevamos 5 años de guerra, todo, ¿no? Y ahora le ponen a Hitler una bomba a un lado de su escritorio. En su oficina, o sea, alguien de los cercanos a Hitler le puso una bomba porque a esa oficina no entraba cualquiera. En este es una cervecería. Alguien pudo haber ido antes a la cervecería y dejar la bomba. En la oficina de Hitler estaba revisado quién entraba y quién no. Entonces un cercano a Hitler le deja un maletín, lo pone a un lado de la historia de Hitler
la bomba explota, así queda el lugar, chicos. Ahí vean la foto. Espero que puedan verlo más o menos, no lo puedo poner pantalla completa, pero ahí está. Se destruyó el techo. Ese es el escritorio donde Hitler estaba sentado. Esto es, o sea, la bomba debió matar a Hitler esta bomba, ¿no? La verdad que aquí ya no hubiera cambiado mucho porque ya era el final. Muchas cosas malas ya estaban pasando, pues, ¿no? La otra se hubiera cambiado toda la historia. Esto quizás simplemente hubiera cortado la rendición de Alemania, pues, ¿no? A unos meses antes. Pero bueno, pero Hitler, chicos, sobrevive. O sea, la mesa era tan gruesa para que se vea poderoso Hitler en una mesa así, que la onda expansiva de la mesa se la bloquea. La onda expansiva de la bomba, perdón, la bloquea la mesa, no le pega a Hitler directamente. Obviamente a Hitler le cayeron cosas encima, ahora Hitler quedó tirado, se va rodando, pues, ¿no? Pero no tuvo una lesión mortal. Pero obviamente todo esto lo pone, pues, imagínate, alguien cercano le puso una bomba a Hitler en su escritorio, ¿no? O sea, imagínate el sentir que te están intentando matar en este momento cuando la guerra está perdido. Y todo eso de seguro contribuía a, a esa transformación del Hitler y aparecer el monstruo Hitler, pues, ¿no? Aquí sí tenemos el monstruo Hitler. Aquí sí tenemos el que está dispuesto a cualquier cosa. O sea, por eso decíamos, si a Hitler desarrollaba el armamento nuclear, lo iba a lanzar. O sea, no creo, o sea, tú dices, hoy fue un acto inhumano lo que hicieron con... Yo digo que los alemanes lo hubieran hecho también. En este momento sí. A lo mejor al principio no, pero en ese momento sí. Porque se tenía. Y aquí a Hitler le queda un temblor en la mano derecha. Ya la mano derecha como que tiembla, pues ¿no? Ya lo que él puso normal. Sí le afecta a su salud, obviamente. No murió, pero no salió ileso, pues, ¿no? Ve como que el lugar, pues, ¿no? Pero esto ya tenía. Entonces, el final de la vida de Hitler, se supone que él todavía creía que podía ganar, porque tenía armas que se estaban desarrollando que podían cambiar el curso. Por eso se dice, probablemente eran las bombas atómicas. Porque una bomba así, que empiezas a lanzar, podría empezar a marcar una diferencia, ¿no? Probablemente es lo que... Quizá otras. Por eso dice, ¿por qué los soviéticos pudieron desarrollar un armamento nuclear tan rápido? Porque para el 49 ya la estaban probando. Pues lo más probable es que cuando llegaron a Alemania, tomaron los laboratorios donde se estaba desarrollando armamento nuclear por parte de los alemanes. Y muy probablemente obligaron a los científicos alemanes a trabajar ahora para los soviéticos. Pues. Y a partir de ahí pueden sacar su armamento nuclear. Por eso hoy en día Rusia es el país que más armas nucleares tiene hasta el día de hoy, ¿no? Ya tienen. Entonces Hitler, eso era. Él quizá había, pero realmente ya en ese momento solo Hitler creía en la guerra. Ya todos sus cercanos, ya todo mundo se dio cuenta, esa guerra se perdió. Esa foto es Hitler y su pareja, Eva Braun. Hitler de vez en cuando, para hacerse un break, se iba, se supone, al sur de Alemania, pero tenía como una casa de retiro, como una especie que estaba como que arriba de un cerro. Tenía, Hitler era amante de los animales, bueno, no los animales, de los perros. ¿Cuál creen que era la raza favorita de Hitler? De perros. El pastor alemán. Pastor alemán, pues, ¿no? O sea, es súper orgulloso de los alemanes, pues el pastor alemán, pues, ¿no? Que es el que tiene ahí. Tenía muchos pastores alemanes, ¿no? O sea, tenía muchos perros ahí. Ya después se descubrió que esta casa tenía un montón de túneles subterráneos que conectaban con otros lugares. Entonces, quizá cuando Hitler se iba en teoría a descansar, tenía reuniones secretas con personas. Porque incluso un túnel lo llevaba hasta donde estaba hasta un cerro, que en la cima del cerro había un lugar para que aterrizar helicópteros, pues, ¿no? Todo eso nadie lo sabía. Por eso quizá el lugar más seguro para Hitler sería este lugar más que Berlín. Muchos le dijeron a Hitler cuando empezó a abrirse todo, Hitler, vámonos al sur de Alemania, a Baviera, aquí es Baviera, ¿no? No nos quedemos en Berlín. Pero Hitler no quiso abandonar la capital, pues, ¿no? Al final. Porque esto era como un búnker, tenía túneles para escapar, tenía realmente, pues, ¿no? Pero pues ya se va teniendo... ahí, finalmente, ¿cómo termina? El 30 de abril de 1945, Hitler se suicida junto a su esposa en el búnker y su cuerpo es incinerado. El 8 de mayo, Alemania se rinde. El mariscal Keitel firma la rendición sin condiciones del Tercer Reich, ¿no? El Tercer Reino Alemán, el Tercer Imperio Alemán, pues, ¿no? El primero fue el Sacro Imperio Romano Germánico, el segundo es el Imperio de Guillermo, que es derrotado en la Primera Guerra Mundial, y ese es el tercero, pues, ¿no?
Entonces, se acababa, ¿no? Se rinde el general soviético. Pero ahí empieza, incluso, los alemanes tienen que volver a rendirse. Pero ahora, ante Inglaterra y Estados Unidos. ¿Por qué se rinde 2 veces? O sea, pues si es el mismo bando, ya me rendí ante uno, me rendí ante todos, ¿no? Pero ya los dos estaban rivalizando. Cuando se da el avance por un lado y del otro, de los soviéticos y de los aliados, se les dice, la verdad que los dos ya estaban viendo la siguiente guerra. Pues. Ya no se querían, ya por eso lo del tema de la guerra mundial, que la bomba atómica que hablamos y que dijimos, era el principal motivo de que se envió la bomba atómica es darle un mensaje a los soviéticos. Pues qué brutal forma de dar mensajes, pues, ¿no? Te voy a matar a 200,000 personas de golpe, más un montón más por la radiación posterior, para que una persona se entere, pues, ¿no? En vez de mandarle un WhatsApp a él directamente y decirle, oye, al tiro o a guerra, no sé, pues, ¿no? Ya vemos esta inhumanidad era extendida. Todo el mundo estaba loco en ese momento. Todo el mundo hacía cosas terribles. Les había los campos de concentración que había en Estados Unidos incluso. La verdad pasaron un montón de cosas muy feas. De los nazis, obviamente. O sea, sí, campos de concentración, todo, por supuesto pasaban, la desesperación era eso, ¿no? Incluso contra los alemanes también, se habla de brutalidades hechas por los soviéticos contra los alemanes, como ya tanto odio entre ellos dos, cuando empiezan a tomar ciudades, se va contra los civiles, no respetan las reglas de la guerra, a los civiles es una carnicería, es una brutalidad, o sea, ya ni la antigüedad que así se acostumbraba, violaciones, era una brutalidad, pues, ¿no? Lo que ocurría acá. Y todo está documentado, pero pues no se considera mucho. ¿Cómo se da esto? Bueno, Hitler se casa. De los últimos días, cuando Hitler se da cuenta que se va a morir, decide casarse. ¿A qué edad se murió Hitler, chicos? ¿Cuántos años tendría Hitler en el 45? Nadie sabe cuántos. 56, gracias a Diego, muy bien. 56. A los 50. Recién cumplidos. Hitler, la verdad que no recuerdo. A ver, voy a poner en el Google Hitler. Hitler es de abril, pero no recuerdo qué día. Hitler, no sé, 20 de abril, anda. Del 89. O sea, su cumpleaños 56, se casa. Ya Hitler estaba en el búnker de Berlín. El búnker es subterráneo. Si te pueden bombardear, que es lo que más fácil te pueden hacer, pues los búnkeres que existían eran subterráneos, para que los bombardeos no te afectaran. O sea, no sé qué pasaría con un bombardeo, una bomba atómica, pues porque rompe todo, pero según yo, no se meta al subterráneo, ¿no? Pero no sé. Pero bueno, Hitler estaba en Berlín, en el búnker de Berlín, sobre el suelo. Ahí se casa, tiene una como fiestecita, pero Hitler ya se sabe que se acabó, ¿no? Ya tenía el plan y se suicida él junto a su esposa y algunos de sus principales colaboradores se suicidan con él. ¿Cómo es el suicidio? Todos los colaboradores de Hitler ya traían en su bolsa siempre una cápsula de cianuro, veneno. Si un día te agarran, te suicidas. Que no permites que te agarren. Y Hitler sabía, no voy a permitir que me capturen nunca, pues, ¿no? Voy a morir antes que ella. Se toma el cianuro y después un balazo en la cabeza. Para que no haya pierde, pues, ¿no? Si no es el cianuro que me mata, me va a matar el balazo, pues, pero. Los dos. Entonces, cuando llegan, les puse aquí teoría oficial. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que pasó eso con Hitler? Que se suicidó él y su esposa. ¿Quién platicó eso? ¿Quién estuvo ahí para platicarnos este final? ¿Quién estuvo ahí con Hitler? ¿Quién platicaría que Hitler se suicidó? Porque cuando llegaron los soviéticos, los soviéticos que llegan, ¿y dónde está Hitler? Ya no está. Nunca encuentran un cuerpo de Hitler. El diario podría ser si lo avisó con anticipación. Pero obviamente, pues si te diste un brazo, no puedes escribir después en el diario, ¿no? Los nazis. Al final, la historia que sabemos es lo que nos contaron los nazis que estaban con Hitler ahí. Entonces tú digas, pues, ¿qué tanto puedes confiar en los nazis que estaban ahí? Ellos dijeron, Hitler, ¿dónde está Hitler? Dijeron los soviéticos. Se suicidó. ¿Y dónde está el cuerpo de Hitler? Porque si Hitler, porque les dijo, yo no quiero que me tengan en un museo ahí como un trofeo.
Y eso van a hacer. Van a agarrar mi cuerpo, lo van a conservar y no. Entonces, por eso se supone que les dijo, ellos dicen, nos dijo que lo incineráramos. Y está totalmente incinerado. La verdad, hay dudas respecto a esta teoría, chicos. ¿Por qué? Para empezar, bueno, ahí está la nota. Hitler murió. Se comunica al mundo que Hitler ha muerto. La guerra prácticamente debería estar terminada con ello. Ya vimos que tristemente no pasó así. Esta es lo que decía, lo que les encantaba a los nazis, las imágenes, ¿no? Donde Hitler da discursos aquí, pusieron un águila con la esvástica de los nazis, o sea, se ven poderosísima, pues, ¿no? Así sabía los nazis hacer propaganda. Sabían que las fotos eran cruciales, que la foto sea súper poderosa. Pues sí se ven poderosa, ¿no? Eso ayudaba a fortalecer esa imagen de Hitler, ¿no? Que se tiene como tal. Pero bueno, al final, ¿qué sabemos sobre cómo se empezó a difundir esta historia? Se compartió la noticia, Hitler no está. ¿Y qué pasó entonces con Hitler? La inteligencia británica le encargó a un historiador inglés que escribiera un libro, donde le dijo, aquí está un testigo, entrevístalo y haz un libro, le dijeron al historiador. El historiador va y platica, ¿no? El problema es que el testigo se contradice a sí mismo. Por lo tanto, cuando alguien se contradice, ¿qué indica? Que está mintiendo. ¿Qué es mentira y qué no es mentira? No sé. Pero claramente miente. Porque hay contradicciones en la misma historia. Y esta se supone que es la historia oficial de lo que le pasó a Hitler. Y si de la historia oficial claramente hay mentiras, pues ya empiezan las dudas y abre la ventana a la especulación, pues, ¿no? Yo sí creo que Hitler murió ahí, pero hay ciertas cosas de qué pasó exactamente que no están tan claras, chicos. No tiene sentido que no muriera ahí, pero bueno, mencionar algunas teorías de qué pudo haber pasado y qué es lo que alimenta esas teorías, chicos, ¿no? Que se tienen como tal, ¿no? En la historia oficial de los ingleses está como que afectada. Después, en el 58, 13 años después de que Hitler murió, los soviéticos sacan, oigan, se nos pasó a decirles a todos, pero sí encontramos el cráneo de Hitler. Este cráneo que tenemos aquí es de Hitler. Y lo presentaron así como, y todo el mundo, ¿y por qué pasaron 13 años para que nos dijeras esto? Pues, ¿no? Porque si encontraste ese cráneo, lo encontraste en el 45. ¿Qué pasó? No, bueno, y podemos estudiarlo para ver si es realmente el cráneo de Hitler. No. Tú créelo y cállate, pues, ¿no? Al estilo soviético, ¿no? O sea, tú no desafíes, el gobierno es todo. Y dudar de gobierno te puede cargar la muerte, ¿no? Ya sabes. Ese cráneo que los Hitler, ya que se acabó la Unión Soviética, pues pudo salir de la Unión Soviética, le llevaron a la Universidad de Connecticut, lo analizaron, no era Hitler. O sea, los soviéticos mintieron también. ¿Por qué inventaron, o sea, 3 años después de que Hitler ya desapareció, ¿por qué inventaron mito? Pues? ¿Por qué inventaron historia? Y eso, chicos, es el problema. O sea, los mismos que ganan se dan cuenta que hay que manipular la historia a su favor. Y empiezan a mentir abiertamente, pues. Al final, eso alimenta teoría de la conspiración, pues, ¿no? ¿Qué teorías hay? Unos dicen que se fue a Argentina. ¿Qué alimenta esta teoría de Argentina? Pusieron cosas aquí, no, sorry, ¿eh? Se fue a Argentina, dicen unos, ajá, sí. Dice que ya había escuchado la versión sobre la muerte y efectivamente se ha ido de un balazo. Sí, ajá, que cayó por la ventana, eso no lo sabía. Uno diría, pues no se va a rendir, ¿no? Y quería cambiar las cosas y a lo mejor va a intentar sobrevivir. Sí, y le voy a decir, hay hechos que pueden alimentar esto. Mira, un hecho es que cuando estaba la última ofensiva, el último abril del 45, todo estaba acabado. Los mismos soviéticos vieron que un avión alemán aterrizó en Berlín. A pesar de toda la destrucción que había, a pesar de que estaba muy difícil, que las últimas fuerzas alemanas estaban por resistir, hay un avión que aterrizó. ¿Quién? Bueno, los nazis van a contarnos quién era, ¿no?
Este avión aterrizó y después se fue. ¿Qué dijeron los nazis sobre eso? Porque, a ver, ¿y ese avión que llegó al final en los últimos días, qué pasó con él? Ah, sí, era fulanita de tal. La mejor piloto de la Segunda Guerra Mundial era mujer, era una amiga de Hitler. Ella fue y se supone que le dijo, Hitler, vámonos. Llegué aquí, yo te puedo sacar de este desastre, pues, ¿no? Vámonos al sur, vamos, o ahí vemos qué hacemos, pero vámonos, ¿no? Se supone que Hitler le dijo, no, se acabó, esto se acabó, me voy a quedar hasta las últimas consecuencias. O sea, voy a morir, voy a caer junto con Alemania. No, ya es una derrota inminente, pues, ¿no? Entonces se supone que la piloto se va porque sabe que le van a matar a todos los que están ahí y se va, pues, ¿no? Sin Hitler. Otros dicen, pues eso me lo dijo un nazi, ¿qué tal si se fue? Y eso le da, y si se fue, ¿a dónde se fue? Unos ya pusieron aquí que Argentina, otros pusieron que, y sí, o sea, la teoría de Argentina que dice que el avión salió y lo llevó al norte, no al sur de Alemania, lo llevó al norte, o sea, a los puertos que tenían, y que en ese puerto subieron a Hitler a un submarino. Ese submarino llevó a Hitler hasta Argentina, y se dio, porque sí, está documentado que había terrenos que algunos nazis habían comprado en Argentina, en el sur de Argentina. Está documentado que el país más pro-nazi que no fuera del eje, que no estaba participando en la guerra, era Argentina. El único país que se rebelaba a los gringos en América era Argentina. Era el único país que decía, Estados Unidos, los gringos, no. Estoy en contra de su imperialismo, estoy en contra, y que se rebel. No estaban como en guerra con ellos, ni cerca de una guerra, pero claramente eran contrarios. Todos los demás de América, pues, sí, Estados Unidos, sí señor, pues no le decíamos a los gringos, pues no. Y ellos no. Entonces cuando pasa esto, muchos nazis van y se refugian en Alemania. O sea, como que los nazis sabían que tenían como que aliados en Argentina, ¿no? No sé. Y eso sí está súper documentado, que muchos nazis fueron allá, pues, ¿no? Por eso en Argentina hay muchos con apellidos alemanes, pues, ¿no? Porque pues son hijos de estos que se fueron a refugiar allá después de la guerra, ¿no? Entonces, dice que quizá Hitler es uno de ellos, ¿no? Y en Argentina hay gente que dice que que vio a Hitler, porque ahorita ya se hubiera muerto hoy en día, ya tendría más de 120 años, tendría como 130 hoy en día. Claramente Hitler, si no se murió en Berlín, ya se murió hoy, pues, ¿no? Y es lo que decía, ¿no? ¿Y qué alimenta esto más? Pues que cuando se rinde Alemania, le dice, nos rendimos. Pero pues obviamente tiene submarinos en todas partes repartidos, ¿no? Y poco a poco la gente fue buscando lugares para rendirse. O sea, el nazi dijo, mi país se rindió. Soy un submarino, no sabe ni dónde estoy, nadie sabe dónde estoy. Pero obviamente cuando salga me van a ver, pues, ¿no? O sea, no voy a esconder un submarino nunca, ¿no? Entonces, hay dos submarinos que se rindieron en Argentina. Y todo el mundo se pregunta, ¿qué hacían dos submarinos nazis en Argentina? Pues, a lo mejor dijeron, dejaron a Hitler y después se rindieron, pues, ¿no? Y ahí estaba. Yo no creo que eso haya pasado realmente, ¿no? Pero estos son hechos que alimentan o en los que se basan esas teorías, ¿no? Yo Hitler murió ahí. No sé, no sabemos qué pasó exactamente, pero Hitler se murió ahí. Porque es cierto, ¿qué es lo que se cuestiona? Si hoy en día incinerar un cuerpo en un horno para incinerar personas que tienen las funerarias es difícil. Que no quede nada, porque no encontraron nada sobre Hitler. Tal vez de que, sí, al final desenterramos un cuerpo y sí, resultó ser Hitler, lo escondieron. No, ¿no? Y él dice, y dos, ¿qué no tenían los alemanes? Gasolina. ¿Cómo incineraste a alguien sin un horno y sin combustible para generar? ¿Qué dijeron los nazis? Es que le sacamos gasolina a un carro que había ahí, se los eché ahí, y le dijeron, en un búnker hubiera sido súper peligroso, se hubiera cortado el suministro de oxígeno. No, es que salimos y los incineramos allá afuera. Estaban cayendo bombas, salimos, los incineramos, se estaban incendiando y nos metimos. Así no se incinera un cuerpo, pues, ¿no? O sea, puede ser un cuerpo quemado, pero hubiera estado restos de un cuerpo quemado. Y es lo que empieza a hacer ruido, pues, ¿no? Es lo que empieza a decir, no tiene mucho sentido lo que platican los nazis. O sea, los nazis mienten. Y no me sorprende que un nazi mienta. Entonces, ¿para qué mintió? ¿Para qué lo hacen? ¿Dónde está? La verdad es que todas esas teorías de conspiración decían, un día Hitler va a aparecer. Un día Hitler va a salir, va a resurgir, va a decir, va a intentar hacer un nuevo golpe, no sé.
Pues al final nunca pasó esto. Así que lo más probable es que sí murió. Lo que sí es que mintieron de qué hicieron con él para que no lo encuentren. Eso debió pasar. No creo que lo puedan incinerar. Y como no podía, entonces voy a decir eso. Y lo escondieron en una parte. Muerto, yo creo. O sea, yo creo que muerto. O sea, el cuerpo donde terminó, pues, ¿no? Para que no lo tomaran. Es lo que, chicos, se alimenta esto, ¿no? Entonces, chicos, eso es, así termina Hitler. Esto alimenta las teorías de conspiración, pero la realidad es que nunca volvió a aparecer un Hitler, salvo esos argentinos que dicen que lo vieron comprando cosas en una tienda, pero obviamente ya ha cambiado con un look diferente, así. Pero antes no era, pues, ¿no? O sea, al final, no, simplemente no volvió a aparecer, pues, ¿no? Y para el orgullo de Hitler no hubiera querido vivir sin luchar. Porque dije, a lo mejor simplemente desapareció para tener una vida tranquila después, sin tener que morirse ahí. Era difícil pensarlo, ¿no? Pero bueno, chicos, entonces, ¿la guerra prácticamente terminaba? No. Queda el episodio, o sea, se acabó Hitler y no se acabaron las cosas terribles de la guerra, pues. Las cosas brutales que pasaban, campos de concentración, siguieron pasando después de Hitler. Y la barbarie más grande es lo que ustedes ya vieron en el documental, el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, con días de diferencia entre una y otra, se lanzan ahí. Pues no, ya vieron ustedes ahí que hasta los mismos científicos dijeron, oigan, o sea, debería ser ilegal que se le lance esto a cualquier persona. No puede ser que pase algo así, pues, ¿no? Pero pues pasó, se da la destrucción. Decía, de manera instantánea, 120,000 personas, más un montón después, por la radiación o por heridas que posteriormente llevaron a la muerte de las personas, etcétera, pues, ¿no? Pero es como eso, a ver, fue una guerra súper terrible. Queríamos un final ad hoc, un final, y les digo entre comillas, perfecto, porque obviamente ese perfecto es a la par de la brutalidad que hubo, no se puede acabar nomás así. Se suicidó Hitler y se acabó, no. Hay que terminarse con una super bomba, pues, ¿no? Inventando un arma. Y digo entre comillas porque claramente esto es una brutalidad, claramente esto no es promover, no es, sí, qué suave que termina así porque es ad hoc. No, no, o sea, qué feo que, o sea, ¿qué no estamos haciendo eso? Que la humanidad, que el ser humano está dispuesto a llegar a lo más vil y bajo, con tal de mandar mensajes, con tal de ganar un conflicto, con tal, la humanidad cayó en su punto más bajo. Y el símbolo son las bombas atómicas, chicos, que ocurren. Entonces, el 2 de septiembre del 45, en la cubierta del acorazado Missouri, se firma la rendición sin condiciones del emperador Hirohito. Y como vieron en el documental, Hirohito es lo curioso, ¿no? Y lo que la mente de las personas puede hacer. Se le considera casi un dios, pues, ¿no? Y era tanta la devoción que los mismos estadounidenses dicen, vamos a dejar ese Hirohito. Como Hirohito se ha sabido desmarcar del tema guerra, vamos a dejar que se quede Hirohito con ellos. Eso va a ser, pues, ¿no? Ahí está la foto que se ve de fondo, no se ve bien, pero sale un japonés viendo uno de los pocos edificios que quedó parado. Hoy quedó súper destruido, pero algo quedó en pie, pues, ¿no? Con eso, pues, ¿no? Y ese es el final, chicos, de este episodio, ese lapsus más triste de la historia de la humanidad, porque pasaron brutalidades. O sea, no nomás fue la muerte de la guerra, no nomás fue tanta batalla y tanto enfrentamiento, claramente hubo cosas mucho más destructivas y con eso, ¿no? Y hay mil historias, ¿no? De hecho, yo les quiero invitar, hay una película que vi, bueno, ya vi algo que sale el Nicolas Cage, pero ya no me acuerdo cómo se llama, está en Amazon Prime, pero cuenta la historia del SS Indianapolis. El buque estadounidense más victorioso de la Segunda Guerra Mundial, la última misión que le dieron fue lleva las bombas atómicas. Las bombas atómicas se fabricaron aquí en Estados Unidos, aquí un poquito al norte, Nuevo México. Pero hay que llevarlas a Japón para ser lanzadas, ¿no? Se llevaron en barco y la misión fue esa. El problema, como la misión era súper secreta, al buque le dijeron, ve lo más pronto posible, llévalo el paquete, porque en teoría no les dijeron ni qué era, simplemente tú tienes que llevar ese paquete, pero sé muy cuidadoso, que no te hundan, pues, ¿no? Porque, sí es cierto, si hundían ese buque, lo que iba a pasar es que las bombas atómicas se iban a caer hundidas.
no iban a explotar, no iba a haber, ¿no? Y los submarinos, pues, japoneses seguían estando ahí. Entonces ahí hace una serie de cosas, pero les ponía esto para que vean, y se las invito a ver, lo que muestra la guerra y lo que muestra lo que se inventa al final, y que al final entran políticos y empiezan a torcer todo y empiezan a acomodárselo a su conveniencia, porque en este caso el capitán, que era un héroe de la guerra, va a terminar siendo acusado, porque ese buque va a terminar siendo hundido, pero lo hundieron después de que dejó las bombas, pues, ¿no? Pero hay una historia ahí de supervivencia, porque hundieron un buque que nadie sabía dónde estaba. Cuando hundían un buque, hasta los mismos nazis le hablaban a los enemigos, oye, te hundió un barco, se está hundiendo un barco en tal punto. Ve por ellos, ¿no? Porque hay muchos sobrevivientes cuando hay un hundimiento, pero se quedan ahí en el mar. ¿Y qué pasa con ellos? Pues se van a hundir. O, en este caso, ahí les voy a compartir una para que, si quieren ver en estas vacaciones la película, que la vean. En este caso había un montón de tiburones. Bueno. Entonces, como el Titanic, pero todos los que se quedaron en el mar están rodeados de tiburones. Entonces, así, imagínense algo así, pues, ¿no? Y nadie podía ir a salvarlos porque en teoría era una misión secreta. Entonces nadie sabía dónde estaba ese barco y por lo tanto no llegaba a rescate. Y es una historia, o sea, trágica y después política que simboliza muchas cosas y basada en la historia real porque sí fue acusado el capitán de que operó mal, que por eso lo hundieron y que fue negligencia, porque en ese momento, cuando si se contaba que no fue o sea, cuando pasa eso, hay que buscar culpables. Y como los políticos eran culpables porque ellos le dieron la orden y le mandaron una misión muy peligrosa, cuando en teoría todo estaba terminado, ¿cómo permites que tu barco insignia sea hundido cuando la guerra se acabó? Ese era un mensaje gravísimo para los políticos dirigiendo, ¿no? Y por eso los políticos hablan como que con orgullo, y vimos al presidente de Estados Unidos dar la noticia de la bomba atómica como si nada pasara, porque es eso, pues, ¿no? O sea, es esa mezcla entre los que pelean, los que la sufren y los que están ahí nomás aprovechando las historias, pues, ¿no? Y al final, chicos, es lo que pasa, ¿no? Pero ahí se las comparto, ¿no? Se las medio spoileé, pero véanla y le va a gustar. Bueno, ya cerramos, chicos, ahora sí. Terminamos para hacer la... Voy a buscar el nombre de la película, yo no me acuerdo. La historia sobre el SS Indianapolis. A ver, SS Indianapolis Movie. ¿Dónde está? Película, el 2016 le hicieron. Hombres de Coraje, se llama la película. Y es sale Nicolas Cage. Está buena la película. O sea, sí, aunque fuera una película de ciencia ficción, estaría suave, ¿no? Pero se tiene ahí. Finalmente, en esta guerra, chicos, México sí participa porque había que darle guiño de buena voluntad a Estados Unidos. Realmente participamos porque Estados Unidos dijo participen y muestren que van a participar, muestren que apoyen esta guerra. Como es tan terrible lo que hicimos, ocupamos que todo el mundo se ensucie las manos. Y si todos nos ensuciamos las manos, pues no nos podemos reclamar entre nosotros. Entonces México participa. Es cierto, México no nos ensuciamos las manos nosotros. Los nazis habían hundido un buque de petróleo mexicano. Eso nos daba la razón. Si México estaba suministrando a Estados Unidos de petróleo, pues en el Golfo de México había un submarino nazi que hundió un buque mexicano. No un buque, un buque petrolero, no un buque de guerra. Ahorita eso es ilegal, atacar un buque no militar en la guerra. Es decir, pues todos estaban desesperados por esto, ¿no? Entonces, ocurrió eso, y a pesar de que el pueblo mexicano no quería participar en la guerra, intentan hacer. Estados Unidos hizo una campaña mediática en México, y está eso documentado, para que México participara en la guerra, ¿no? Entonces el petrolero del llano, el buque petrolero, perdón, se hunde. Lo hundieron y esto marca que México va a participar. Al final había una votación, no una votación real, ¿no? Sino una revista hizo una encuesta y el 60% de los mexicanos se oponía a participar de esta guerra. Esta guerra no es de nosotros, así que eso suma más de 100%, ¿no? Pero bueno, como 60-40, pues, ¿no? Pero al final, pues, ¿qué hicieron? Viene el gobierno de Estados Unidos, hace una campaña con eso. Entonces, agarran a un sobreviviente y dicen que sí, tú tienes que decir que es terrible,
el miedo a un ataque y por lo tanto entrar. Porque es cierto, pues, ¿no? O sea, ver la guerra de lejos no es lo mismo que vivir una guerra. Entonces, al final se termina entrando. Después de todo esto, pues, ¿no? O sea, y es lo que digo, todo el mundo hacía campañas propagandísticas acá porque había que ponerte el lado bueno en la historia, pues, ¿no? Esa es la foto de México participando en la guerra. ¿Este avión parece mexicano o parece más gringo? Gringo. Se ve más gringo, o sea, el elemento más visual es la estrella gringa, pues, ¿no? En los colores. Solo aquí al final le pusieron la bandera mexicana. ¿Por qué era así? ¿Por qué México hace aviones de este tipo? México no hace aviones de este tipo. ¿Qué hicimos? Agarramos a los pilotos, los mandamos a Estados Unidos, entrénenlos, enséñenles a pilotear sus aviones, los suben a sus aviones y los mandan a pelear. México está participando realmente con voluntarios en Estados Unidos. Realmente no es una maniobra del ejército mexicano. Eran pilotos del ejército mexicano, pero que se van para allá y pilotean. Al final era, esta guerra no es de Estados Unidos solo, pues. Todo el mundo se involucra, ¿no? Que se va teniendo ahí. Entonces participamos en Filipinas, en el ataque contra Japón. Se tiene como tal, ¿no? Entonces, ese es lo que se tiene, ¿no? Y es la participación de México, pues, ¿no? En la guerra al final. Entonces, sí, México participó, pero más, como digo, más simbólico, porque ni siquiera ni nuestros aviones, ni nuestro entrenamiento, ni nuestra campaña, ni nada, pues, ¿no? Porque el que hundió a nosotros fue entonces el que nos atacó a nosotros fue Alemania y participamos contra Japón, pues, ¿no? No contra Alemania, ¿no? Que se tiene como tal. Entonces, eso es el Escuadrón 201. O sea, no fue malo, pero. Entonces, al final, chicos, 6 años, 72 países participaron, 110 millones de soldados se movilizaron. El costo económico fue gigantesco. Ahí está la foto que está ahorita de la destrucción. 55 millones de muertos, los que menos le ponen. Está entre 55 y 100. O sea, la variante está bien gigante, pues, ¿no? Porque hubo un montón de desaparecidos, pero muchos dicen que los desaparecidos fueron muertos, otros dicen que los desaparecidos fueron gente que huyó por X o Y situación y prefirieron no ser encontrados nunca y por eso nunca hay registro de ellos, simplemente adquirieron una nueva nacionalidad, una nueva identidad y vieron otra vida, pues, ¿no? No se sabe como tal, pues, ¿no? Pero, pues, eso fue, ¿no? Al final, el desastre total y termina con esta guerra, ¿no? Alemania pasa, y ya pongo el mapa, no, hasta que veas final. Alemania, Polonia aparece otra vez. La Unión Soviética se le respetó lo que sí ganó. Estonia, Letonia y Lituania, que desaparecieron, ya no están acá. Alemania queda dividida en dos. La parte soviética y la parte aliada están ahí. Y a Austria se le separa. Checoslovaquia, pues otra vez vuelve a aparecer. Hungría, todos los demás aparecen nuevamente, pues, ¿no? O sea, todo lo que avanzó Alemania ahora es más pequeña porque esa parte que tenían, recuerden que había un pedacito que habían conservado, ya oficialmente todo eso es Polonia y queda así. O Alemania es hasta hoy en día, simplemente se unificaron esas dos partes, ¿no? El día de la patria en Alemania es el día que se unificaron esto, que fue como el 3 de octubre, por ahí, del 90, que es la unificación alemana oficialmente como tal. Bueno, chicos. Estoy leyendo aquí los mensajes, ¿no? Sí, o sea, los pilotos se lo hicieron bien los mexicanos, pero no era, o sea, entramos ya que la guerra estaba resuelta, pues, ¿no? Esa es como que la gran diferencia que se va teniendo acá. Oye, si no fuimos de más, chicos, sorry, una disculpa, pero bueno, vamos a terminar con una última actividad. Déjenme, es parecido a la otra, voy a dejar de compartir primero. Ya va a terminar, chicos. Última actividad para que ganen puntos extra los que están aquí. Y los voy a dejar hasta aquí. Sí fue más tiempo de que esperaba, pero espérenme. Profe, y no vamos a hablar de la guerra de invierno. ¿De la guerra de invierno de cuál? ¿En Rusia o...? Sí, cuando la URSS invadió Finlandia. No, ya no lo mencionábamos, porque hay muchas más batallas, pero no hay tiempo para ver todas, ¿no?
Pues, ya con eso terminamos como que la guerra y vamos a empezar a reflexionar algunos aspectos, pero sobre qué ocurrió después y qué se derivó de esto, pues, ¿no? Ya decía, tengo una clase como que para hablar de campos de concentración, que es un tema interesante de la guerra, y ver qué hacían los nazis en los campos de concentración, qué hacían los gringos, qué hacían los demás, pues, ¿no? Pero ya de batallas, ya no. Pero sí son, pero ahí pueden compartir, incluso si tienen películas interesantes, ahí compartan para que... Hay un montón de películas sobre esto, pues, ¿no? Pregunta aquí Joaquín si la actividad que dejó puede ser con equipos de otros salones. Sí, sí puede ser con otros salones, ¿no? No pasa nada, ¿no? Sí, los apuntes, la nota de hoy se pone en el portafolio también, ¿ok? Entonces, chicos, bueno, vamos a hacer, ahora voy a compartirles, espera, no. ¿Qué es el Racing? Es como el Kahoot, pero en otra modalidad. Son preguntas-respuestas, pero esto es diferente, chicos. A ver. Ahora sí, última, chicos.